En la historia vemos que los grandes cambios que acontecieron en la humanidad, en los distintos países y pueblos del mundo, muchas veces se dan de manera abrupta e inesperada, y que esos cambios que se dan implican un cambio en la mentalidad social colectiva, y que cuando esos cambios no son para bien, sino que son cambios orquestados desde el Estado o desde sectores de poder concentrado, lo que hacen es infundir en la sociedad una situación de caos, una situación de zozobra, de miedo, de apelar a emociones primitivas para inducir un cambio abrupto en todas las relaciones sociales en función de ese supuesto caos o de ese que alimenta el miedo irracional. Cuando tenemos un problema, lo que tenemos que hacer es apelar a la racionalidad, al pensamiento, al entendimiento, no al miedo, porque el miedo paraliza y quien te oprime no se queda quieto, ¿entendés? Entonces, cuanto más miedo tengas, más oprimido vas a ser. Entonces, como pueblo, y a cada una de las personas les digo, ¿tan fácilmente de dominar son? ¿Tan fácilmente se comen el cuento del miedo? El problema es que somos un pueblo que ha tenido una gran decadencia educativa y cultural. Entonces, todos anhelamos ser reconocidos por el otro y que agradezcan las cosas buenas y virtuosas que hacemos. Y está bien, eso es natural. Y es merecedor que las cosas que vos hiciste que son buenas te las reconozcan. Y muchas veces en nuestro país, en la Argentina, las cosas buenas que uno hace, que las personas hacen, no son reconocidas. Y a veces se reconocen a quien tiene la capacidad de posesión de objetos materiales o de determinados fetiches ideológicos y no lo que es realmente valioso y lo que implica un esfuerzo. Entiendo, vos merecés reconocimiento, vos que sos enfermera, médica, médico, camillero, todo el personal de salud merece reconocimiento y están esforzándose. Agradecemos su esfuerzo. Lo que yo planteo es lo siguiente, el reconocimiento tiene que surgir de las personas que se benefician de tu trabajo, pero vos no tenés que pedir reconocimiento por las redes sociales victimizándote. Porque nadie respeta a una persona solo por ser víctima. ¿Entendés? Cuando alguien está en situación de vulnerabilidad, uno intenta ayudar. Todos en general queremos ayudar, cooperar. Pero no te hace victimizarte, no te da heroicidad. ¿Se entiende? Y los verdaderos héroes ni se victimizan ni ostentan su heroicidad. ¿Se entiende? En este contexto de esta pandemia que generó esta cuarentena tan dañina para la constitución de la nación argentina y para el pueblo de la nación argentina, esta cuarentena y esta realidad que estamos viviendo nos pone a todos a prueba. ¿Qué somos capaces de hacer para el bien? ¿Y qué somos capaces de hacer para el mal? ¿Y qué somos capaces de abstenernos de hacer? ¿Se entiende? La historia continúa. Y todos los que estamos hoy, en poco tiempo, vamos a juzgarnos a nosotros mismos en qué acertamos y en qué fallamos. ¿Se entiende? Porque todos tenemos que mejorar. Y todos tenemos que merecer ser libres. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que estamos a prueba y que como hay personas que sacan actos de verdadera heroicidad y de verdadera lucidez y que son totalmente reconocibles, aplaudibles y celebrables, también hay personas que sacan lo más oscuro, lo más tanático, lo más violento y lo más vulgar. ¿Entendés? Como quien ataca a un médico en su edificio, no le prohíbe entrar a su edificio, a su casa, porque como es médico, tienen miedo que les contagie el coronavirus en el edificio y no lo dejan entrar a su propia casa, o los escrachan, o a enfermeras, o que leí que prendieron fuego un auto. ¿Se entiende? Es una locura. ¿Se entiende? Entonces, esto que estamos viviendo nos pone a todos a prueba. ¿Qué somos capaces de hacer para el bien? ¿Y qué somos capaces de hacer para el mal? ¿Y qué somos capaces de abstenernos de hacer el mal? ¿Y qué somos capaces de abstenernos de hacer el bien? Todos estamos a prueba. Y esta prueba la vamos a superar. Y la Argentina y el mundo va a entender que esto que pasa no es como te la cuentan y que hay información que nos falta. Lo que yo digo es lo siguiente. Si uno lee un poco algún libro de historia y algún libro de ciencia ficción, algunos libros de distopías, uno va a ver que los grandes cambios implican conmociones y los que te quieren oprimir te meten miedo. Entonces,
Los gobiernos y el gobierno actual argentino tiene, como dije, tiene que apelar a la conciencia, no al miedo. Te tiene que dar todo el conocimiento y toda la información. Y si bien es el gobierno que tiene que tomar determinadas decisiones, hay que apelar a que cada una de las personas tomemos la mejor decisión. Porque el gobierno no nos puede estar controlando a cada una de las personas y no es deseable. Porque el pueblo no es del gobierno, el gobierno es del pueblo. Y el gobierno está para servir al pueblo. Y si el gobierno sirve mal al pueblo y al pueblo le termina perjudicando, bueno, el pueblo tiene derecho de deshacerse de esos gobiernos. Está en la Constitución. ¿Se entiende? Por lo menos a través de mecanismos de consulta popular, o bueno, existen otros mecanismos en la historia, ¿no? Revueltas, revoluciones, luchas por la dignidad. Entonces, lo que a mí realmente me preocupa es que estamos en una situación caótica en donde se está exacerbando la violencia y las amenazas de violencia y los grupos extremos, tanto de derecha como de izquierda, están de acuerdo en el impulso tanático de muerte. ¿Se entiende? Ahí no hay grieta. Ahí están de acuerdo en que el otro tiene que morir o que el otro tiene que desaparecer o que la culpa la tiene todo el otro y que uno no tiene responsabilidad de nada. Y no es así. ¿Se entiende? Todos tenemos alguna responsabilidad. Obviamente que hay personas que tienen mucha más responsabilidad, que son los que te mienten desde la televisión, que ahora le ves los rostros y se nota que les cayó la ficha, su mentira no va a perseverar. Lean los rostros de las personas que hablan en televisión, sean políticos o los que no son políticos, pero que hacen política más que los políticos, como algunos epidemiólogos. Léele los rostros, fíjate la cara, que aunque sonrían, vos te das cuenta que están mal. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que nos dimos cuenta de su mentira, de que nos dimos cuenta que le están haciendo daño a la Argentina. ¿Se entiende? Entonces, todos tenemos el derecho al perdón y a la misericordia, pero hay que arrepentirse y hay que dejar de hacer el mal, porque la Argentina continúa, no van a destruir a la Argentina, no la van a destruir, porque la Argentina tiene su propia historia y tiene un gran futuro, y hay muchas personas muy poderosas dentro y fuera de la Argentina que quieren que la Argentina triunfe y prospere. Yo sé que hay muchas personas muy poderosas afuera de la Argentina que quieren que a la Argentina le vaya bien, aunque no lo digan. Y que hay muchas personas aquí dentro de la Argentina, que tal vez en silencio, pero que observan todo lo que sucede y que están tributando para el triunfo de la dignidad del pueblo. ¿Se entiende? Entonces, vayamos a la lucidez, vayamos a la verdad, vayamos al reconocimiento mutuo y a tener el impulso de vida de querer que estemos todos bien, de querer el amor, de querer la paz, de querer la libertad y de querer la dignidad de toda persona. Porque por más que uno no le guste una persona, por más que uno le caiga mal o le moleste que te mientan en la cara o que sus mentiras te roben libertades, que te oprima, aún así, aún las personas que hacen maldad no dejan de ser personas, no dejan de tener derechos humanos y nada se resuelve pidiendo la muerte del otro. Hay que pedir la vida, hay que pedir la lucidez, hay que pedir la racionalidad, la inteligencia, la capacidad de entendernos y comunicarnos. La Argentina y la humanidad está saltando hacia una nueva conciencia donde vamos a entender cosas que hoy no entendemos, vamos a saber cosas que hoy no sabemos y grandes problemas estructurales de la Argentina y de la humanidad van a ser resueltos para siempre. Porque esta prueba para la humanidad que representó esta pandemia puso en cuestión todo lo que estaba mal y termina demostrando quién es quién y qué somos capaces de hacer para el bien, qué somos capaces de hacer para el mal y quiénes son capaces de lavarse las manos en un contexto de gravedad para la humanidad misma, para la dignidad de las personas. Y tenemos que apelar a la inteligencia y saber que no son extremos, que no podés llamar anti-cuarentena a quien está luchando porque le respeten su libertad. ¿Se entiende? No, salgamos de los fetiches ideológicos extremistas que son pueriles. Es decir, si no pensás como yo, sos malo y sos anti no sé qué y sos malo. No es así. Hay que poder entenderse y hay que buscar el equilibrio, el punto justo. Hay un punto justo de equilibrio entre un extremo y el otro. El péndulo oscila, pero hay un punto de equilibrio, ¿se entiende? Y lo vamos a lograr. Porque la Argentina tiene fe, la Argentina tiene amor y tiene un gran futuro. Y lo vamos a lograr, y lo estamos logrando, porque el avance no se detiene. Gracias.